estamos? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer de poder encontrarnos en este día martes. Hoy juega Cerro Porteño, el club más popular del país, según los hinchas de Cerro Porteño. Según los hinchas de Olimpia hay una cuestión dividida y según Marcelo Recanate, Olimpia la mitad más uno, y según la gente de Cerro, ellos son Recanate casi 6 somos 4 millones, y millones. así vamos a ir discutiendo a lo largo de todas las jornadas y vamos a entrar en ese debate que no lo vamos a hacer. ¿Cómo estás, Felipe? Toto, ¿cómo va? Bien nomás, digo. Algo no se puede discutir. El estadio de Cerro Porteño es más grande, No, pero... Eso no sé. que es el más moderno del país, que es el de mayor concurrencia en los últimos No, años. no tiene nada que ver. Eh, Eso son cuestiones coyunturales nomás. que Cerro está en la Copa de El Olimpia. estadio ¿no? está hoy, mañana puede no estar también. Lo que no se puede Bueno, borrar en realidad por borrar ejemplo, el son las estadio puede copas. estar hoy y mañana puede estar embargado como la cancha de Olimpia a veces, ¿verdad? Por ejemplo, siempre entramos en la duda Ah, pero si eso pase puede. rematado o no, y que no sé qué. y Ese todo. puede vos en tu juego eterno quedar bien con los dos. ¿Yo? Sí, claro. ¿Por qué? En Nunca Twitter más. le retaba a los cerros y acá venía No. a los cerristas, acá No, venía no, ese yo guapo. decía que confío No. más en la proactividad ¿Qué de, proactividad? de Nada. Cerro Porteño para lanzar campañas, es decir, En además Twitter- que juega hoy. En Twitter le retaba y acá te No, no, venía a quedar bien con además que ellos. juega Eso es lo hoy peor. y que están ahí, que no cierren las veredas y demás, porque Por una vez. el trabajo, la inclusión, y esto es mi reclamo de siempre, lo dije a un concejal municipal, a Guillermini, hoy candidato a diputado, que está la olla, y él mismo estaciona en el Paseo Central, ¿verdad? Por una vez en tu vida tomar una postura, Toto, por Y favor. estoy con una postura tomadísima. No, sí, claro. Sí, señor. Tu Bueno, así columna como vamos a vertebral. tomar hoy, si es que Cerro Porteño clasifica Bueno. éxitos al club más popular de la República. Vamos, Mariana, ¿cómo premio. estás? Bien, bien. Un saludo bien? a todos los paraguayos y también a los olimpistas. Y Ya también que a estamos los hablando de los olimpistas, cerristas. sí, nomás, sí, sí. sí. Ojalá que Felipe no pase cerca de la olla porque su No. manto Yo puede espero no generar- pasar cerca de la olla porque vamos a coincidir en el horario en realidad, pero... Y 8:30, no, Ya estoy tendríamos que planeando salir por otros caminos lugares. alternativos. Tendríamos que salir por otro lugar, les digo. Bueno, Sí. qué semana, ¿eh? Sí. Qué semana que se prende fuego por todos lados, una semana con un alto nivel de, digamos, de tumulto por las elecciones. De confrontación. Uno ve por todos lados un movimiento, un agite No. tremendo Mentira. por Sí, el pero tema de entre elecciones, ¿verdad? entre paréntesis, no llegó nunca. Es decir, algunos teníamos esperanza en que las últimas 2 semanas por lo menos, En realidad no pasa la nada. última semana pase No. algo de las elecciones. Pero Yo bueno. sí quiero entrar a discutir, pero ya con el diario del lunes, por supuesto, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Claro. Lo que la gente marca como apatía. No, es apatía. Como apatía, ¿verdad? Porque están previendo entre el 65 y hasta algunos más optimistas hablan casi el 70% de participación en las elecciones de este fin de semana en donde se va a elegir Hay que presidente de la ver si República. esta campaña aburrida se traduce en una falta de participación, ¿verdad? Hay que ver. Hay que definir, por eso digo la apatía, porque dice, bueno, elecciones, la apatía, a la gente no le importa, porque va el 65% a votar. Claro. Que Claro. podría ser más que la última Por elección. eso digo, yo creo por hay que ver cuestiones si de la número, campaña, que es aburrida, termina teniendo efecto de Entonces, participación. claro, No entonces sabemos. puede ser una campaña a lo mejor distinta. No, más- para mí es estratégica, ¿verdad? Más austera en el sentido tanto movimiento, pero como dice Felipe, estratégica, Lo que pasa es que puntual. Ojo, Toto, estratégica yo- es de ¿verdad? uno. Yo Oh. digo que pero nunca tampoco, considerando los números que de los que habla siempre Felipe, que el que está primero uno no busca pelea, tampoco buscó el que está segundo, digamos, a eso yo voy. Entonces tampoco Bueno, se sí. generó... Y ojo que yo no descartaría un tema, ¿verdad? Uno opina, y no, ni que alto digo un tono de crítica, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? Opina en base a lo que ve, Claro. que es lo que es campaña comunicacional, ¿verdad? Ah, Pero exacto. subterráneamente, o por debajo, sin hablar demasiado al respecto, hay muchísima inversión en lo que tiene que ver con logística. Claro, eso sí, sobre va- todo para esta semana. Eso sí se en redunda particular, directamente en ¿verdad? participación, ¿verdad? O porque no se Claro. busca eso, ¿verdad? sí, Claro, totalmente. directamente en particular, pero Movimiento desde miembros de mesa, todo, ¿verdad? sí, eso sí, o sea, la logística del día de las elecciones, Sí. ¿verdad? Pero repito, me parece muy... Y hasta parece que nosotros, porque lo hemos comentado varias veces, quedamos como si fuera que estamos buscando el juego entre el departamento central y el resto del país, entre el capitalino y el interior, de decir una cosa o la otra. El microclima de Asunción, con su particularidad, algunas ciudades alrededor de Asunción, y las redes sociales que están como... Los propios eh, medios. Claro, como si fuera que es el gran Tradicional. escenario en donde se ven las cosas y se discuten las cuestiones. Si no está ahí, no cuando- está, no existe. Claro, como si fuera que si no está tuiteando el candidato no dice nada, o no Claro. existe, o si no posteó una foto en Facebook, el candidato no aparece, no existe, y si no gana la encuesta que hizo fulanito de tal en el Facebook o en el Twitter, es raro que las encuestas le den a favor a uno. Si yo hice una encuesta con 1000 seguidores y dice que Claro. otro gana, ¿verdad? Es más científico eso que una encuesta ahora. Claro, ¿verdad? No fue tendencia en las últimas semanas lo que se habló en los grupos de WhatsApp, entonces no existe la elección.
Yo creo que esta elección en particular, va a derribar un par de mitos sobre la famosa penetración de las redes en la gente, porque si uno agarra y dice, bueno, va a ganar fulano caminando porque el resto está absolutamente podrido de este grupo o del otro. Después también el tema de la línea discursiva de los candidatos, que tanto se ha dicho que el Paraguay necesita un candidato más abierto, de este tipo, No, del pero eso otro, dice el más sector alejado, interesado. claro, más alejado de la línea. Y siempre todo en un microclima, ¿verdad? Cuando ambos candidatos han hecho una campaña totalmente tradicional en el buen sentido, sin decir que tradicional sea Ni malo ni malo bueno. o bueno, ¿verdad? Es tradicional en el sentido de lo que estamos acostumbrados a Del ver esquema. en materia discursiva y demás. Y van a ganar Sí, dos yo por- creo que haciendo a un ver, análisis uno de los muy dos, ¿verdad? fino, hay algunas cuestiones por ahí que no son tan tradicionales. Yo Sí, iría pero mucho por la imagen de Efraín rodeados. claro, Hay cuestiones, no es así, o sea, pero ya es muy fino. O sea, a lo que voy nomás Claro. es en que general, salvo, Casi imperceptible salvo eso que, para por el eso digo que común. el lunes tendríamos que ver los números y sí. ahí se puede hacer un análisis, salvo algunas cuestiones muy particulares o algunas sorpresas que se puedan dar, porque algunos estimamos que hay una tendencia, al menos sin decir, bueno, va a ganar fulano, pero hay una tendencia, ¿verdad? Ver los números si es tan cierto lo que todo se mencionaba, todo lo que se decía o lo que se dice, incluso desde los medios de comunicación, en donde la gente está cansada de esto, a la gente no le llega esto, la gente no dice esto, la gente ya no quiere, la gente, Claro, lo la que pasa, gente, Toto, que ¿verdad? eso se habla de la propia agenda de cada uno de los medios. Claro, también, sin duda, O ¿verdad? sea, o sea, no Sin meter eso en duda. análisis es casi inocente, ¿verdad? Claro, no, pero y hablando en función, digamos, a la gente que también veo, opta por esta opción en el sentido de decir, los medios no le decimos la verdad solamente. Algunos combinan verdad con interés y algunos ni siquiera la verdad, sino solamente los intereses, pero depende de cada uno. Hay un famoso debate entre la opinión pública y la opinión publicada. Claro, y la opinión pública es pública, entonces utilicen estos momentos para tomar lo que tienen los medios de comunicación como evidencias de algunas situaciones y siempre es mucho más rico tener de alguna forma, y entiendo que los medios puedan tener una influencia en la opinión de la gente, pero sacar uno la propia conclusión de lo que está sucediendo. Tanto estábamos cansados los políticos que dos políticos recontra, hiper, mega tradicionales están llegando del perfil, digo, ¿verdad? Claro. 100% políticos, ¿verdad? Totalmente. Acá no hay ni medio técnico ni más o menos porque uno igual estudió más esa en es una España y el otro en Estados discusión. Unidos no, Esa es una no hay, discusión, ¿verdad? es otra discusión, porque en Mm. realidad tipo la estructura, con esta estructura que hay todavía es difícil Claro. que tengamos a alguien, ¿no? El perfil, claro que sea el caso de Pero, Mario, a digamos, ver, se dio el caso de nosotros Lugo, estimamos la pero estructura, pero a ciencia cierta, ¿qué es lo que quiere la nueva gente que está viniendo a votar y está viendo? Probablemente lo que hoy hay. O sea, si uno tiene es que que tomar no, un no podemos parámetro, luego saber, Toto, porque en realidad se elige entre lo que hay, pues. Claro, No es pero un abanico abierto en el mundo, vos tenés que No, elegir a entre ver. lo que hay en el menú. No, sí, claro, pero hoy a ver, en si las querés, internas si tuvimos vos, dos oportunidades de candidatos relativamente y distintos, si querés ¿verdad? hilar más fino, como decía Mariana, tenés 10 candidaturas a presidente, ¿verdad? Sí. Pero sin esa estructura porque, Claro, por pero ejemplo, bueno, no se conoce. a No, lo- por eso digo, volviendo o sea, al yo punto creo que de el eso que sistema en mencionaba, realidad, Claro, pero tenés esto una... es lo que a te ver, ofrece. en materia legislativa hay oferta. Sí, en Y legislativa sí. si no tendrán la estructura para el día de la logística de medios, la tuvieron casi todos invitados, incluso si es que vale, digamos, la expresión en tiempos de presentar su candidatura, invitados gratuitamente a todos los medios de comunicación y se pudieron exponer y estuvieron ahí. Pero hoy dice, y según algunos números que escuché vagamente el otro día, hablan, número uno Partido Colorado en la lista, en casi todas de senadores y diputados, digamos, en los distintos lugares. Puesto número 2 ya estaría el Partido Liberal. Puesto número 3 estaría el Frente Guazú y a partir de ahí una división. Entonces, existía la oferta. Sin, uno puede decir, bueno, toda la estructura demás, pero la oferta existía. Pero yo no me Ojo, refiero a la ojo. estructura, digamos, la base partidaria que uno tiene, sino a cómo está montado el propio sistema, sin que, como decía Felipe, sea bueno o malo. Hay perfiles que pueden ser muy buenos, pero como decía el ex candidato, se gana con votos. Entonces, la estructura para cosechar los votos es una estructura que Sí. tenés que remarla, que más allá de lo que se plantea en el discurso, yo mencionaba el domingo el caso de Pedro Fadul, que ganaba los debates, pero no las elecciones, como siempre se dice. Entonces, tenés una cuestión quizás de una oferta interesante para un público, pero que en el terreno, o sea, donde se capitalizan los votos y aquel que va, ya sea porque le llevan en un camión o porque se va solo y vota, finalmente ese es el que suma y bueno, todavía no todo, yo creo, está preparado para llegar ahí, pero eso Sí, es pero lógico. o sea.
estoy Es una plenamente cuestión de acuerdo dinero con eso, también. pero Sí, pero eso es algo mucho más, o sea, gordo de analizar, digamos. Sí, claro, exacto. porque uno tiene que tener Porque en en cuenta realidad que... ahí también tener una, perdón, Toto, tener Sí, también la contracara, te podría decir que en realidad esas candidaturas nunca se acercaron, no tuvieron feeling con la gente, con el Exacto, común. claro. claro. Justamente para eso, para un segmento. Lo que pasa es que puedes decir eso o puedes ver la parte económica. Por ahí me decís sí tenían, pero hay que tener mucho más carrocería como un gran partido para Claro, poder pero puedo llegar dar yo a los, otro ejemplo a por el los camino, últimos, ¿verdad? al último del pueblo, ¿verdad? El caso de Fernando Lugo, Sí, cuando en realidad coincidió el candidato que se acercó, digamos, a lo que la gente quería, se utilizó la estructura también de los otros exacto. Pero partidos. se en el sentido utilizó la que, estructura, exacto. claro, entró. O sea, a lo que yo voy es que no es todo No, que la no. estructura no te permite son varias llegar. No, patas. no, esto, pero ¿verdad? son varias. En así la Cuando hay una estructura, parte en la complejo. imagen, obviamente Hay- lo que dice Mariana, el tema de la cuestión del padrón y esas cosas. Claro, En lo económico. y hay Tener lo candidaturas que económico. están demostradas, que son magnéticas y que consiguen resultados incluso apoyándose en la estructura del resto, porque los votantes llegan con la otra estructura, pero Claro. deciden de alguna forma por otro candidato. Y se dio también en el interior del país con algunos resultados que a mucha gente sorprendían en elecciones de intendentes. Hoy se puede dar en elecciones a gobernadores también, en donde candidatos que no eran de los grupos tradicionales hicieron gran campaña y estuvieron ahí, ¿verdad? Claro. Eh, mucho se idealizó nomás acerca de lo que la gente quiere, pero ¿dónde podemos nosotros cotejar qué es lo que la gente quiere Y la con los gente, resultados? Y lo que a solemos veces decir los nosotros votos, siempre, ¿verdad? Toto, la gente vota lo que le parece. Aquello que se le parece. Entonces Nos guste ahí, o no, nos es guste así. o no, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o no y... La mayoría, Yo así estoy nomás. 100% de acuerdo. De hecho, no estoy de acuerdo con que lo diga Felipe. Yo creo que así luego tiene que ser. Por eso la cuestión de representación, cuando mucha gente quiere que en la Cámara de Diputados haya solo intelectuales de alto nivel, no es la realidad. O sea, el pueblo tiene que estar representado y el pueblo es muy diverso. Bueno, Para esto eso tiene está que la ver- Cámara de Diputados. Claro, y esto tiene mucho que ver con las elecciones. Hoy ha comenzado, digamos, parte de todo el operativo, elecciones en sí y en la Envío de mecánica material y todo para eso. votar. Sí, Hoy han los partido ya maletines. los primeros Maletines. artículos electorales, maletines y detrás de los maletines electorales también todos los útiles y otras cuestiones. Esto va a ir hasta el viernes para los puntos alejados de la capital y desde el sábado para aquellos que están un poco más cerca del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vamos a escuchar notas que ya captábamos esta mañana cuando comenzaba todo este inicio, porque estamos a días nada más de elegir al nuevo presidente de la República. Tiene todo un procedimiento de seguridad, es por eso que nosotros no podemos lanzar fuera de tiempo. Terminar con el Departamento Central el día viernes y continuamos el día sábado para la remisión de estos materiales aquí en la ciudad de Asunción. Y esto que va para Asunción va directo a los locales de votación. Vemos con un bajo decibel de competencia electoral. No hay así ese ambiente bullicioso que solía haber en otras elecciones, pero también probablemente se da porque los tiempos cambian y hoy día hay un nuevo actor, no solamente en la política, sino en todos los niveles de la sociedad, que son las llamadas redes sociales. La gente se comunica, se informa, comenta a través de las redes sociales. Todos tienen que concurrir a votar, es el momento que el ciudadano es soberano y el momento que tiene que decidir. Cada uno sabrá por quién votar, tanto a nivel nacional como a nivel regional, parlamentario, etcétera. Yo creo que cada ciudadano tiene que concurrir a votar libremente y emitir su voto como según su parecer, su inteligencia y lo que él entienda, entonces se pronuncia a través del voto. Bueno, y también están presentes en nuestro país, así como ya lo hacen de algunos. De hecho, una de las representantes de los observadores internacionales está por su segunda o tercera elección en nuestro país. Vamos a escuchar también lo que tiene que ver con las personas que vienen a observar todo el proceso electoral que se va a llevar a cabo el día domingo. La misión de observación electoral de la OEA ya ha iniciado su despliegue en días anteriores. En total van a ser 39 observadores en distintos puntos del territorio nacional, de manera que vamos a tener capacidad pues, para observar lo que nos interesa, recopilar alguna de la información que pueda resultar relevante a los actores que participan del proceso y una vez terminado el proceso ese día, al día siguiente estaremos emitiendo un informe preliminar. Es un tema que para la OEA resulta muy importante. Estamos hablando de una variable de gran peso en la agenda de los países, que es la equidad de género, de manera que es un tema que sí va a estar considerado. Por supuesto, haremos recomendaciones al respecto. La OEA, como usted bien lo ha dicho, ya ha hecho numerosas misiones de observación en el Paraguay y en todas las ocasiones sabemos y conocemos del alto nivel técnico y profesional de esas misiones de observación que se despliegan
a lo largo y ancho del país. En esta ocasión, una vez más, estamos compartiendo con ustedes esta fiesta democrática que va a tener lugar el domingo próximo, pero que es simplemente la culminación de un largo proceso de organización, de preparación. Bueno, parte de lo que decía el ministro Bestar también sobre la situación. Bueno, esto es lo que se va a llevar a cabo el fin de semana. Nosotros vamos a abordar hoy un tema, muchachos, con los invitados que están también en piso ya con nosotros. Un tema que se disparó en estos días con la presencia El de fin un de semana. equipo en esta semana, ¿verdad? Un equipo de rugby La de selección de rugby, Venezuela ¿no? que viene a jugar un campeonato a nivel local, y cuando la delegación tenía que partir nuevamente a Venezuela, 3 deportistas de esta delegación decidieron quedarse en el país, comunicaron esto a los organizadores del campeonato que ya habían hablado y conversado con sus familias en Venezuela, se lo comunicaron también a la delegación que ya partió y que ya se encuentra, de hecho, en este momento en su país. Venezuela, de que se iban a quedar en el país. Son 2 chicos de 19 años, uno de 18 años, que están en este momento en nuestro país, y queríamos hablar de esa situación, de aquellos que ya optaron venir a nuestro país en algún momento y que están residiendo aquí, y también de las personas que están buscando refugio y que tienen el carácter de refugiados también en nuestro país. Así que agradecemos al señor Pedro Lima que está con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias pues Mariana, Toto, Felipe, gracias por la invitación. Bueno, Pedro, vos sos boliviano que estás en carácter de refugiado aquí en nuestro país. Cuando ustedes celebraban Bicentenario, mi persona estaba llegando en calidad de refugiado al Paraguay. Ya son varios años que estamos aquí presentes y quiero aprovechar esta ocasión para dar gracias a tantas personas que de manera generosa han abierto sus puertas, han colaborado con mi persona. Gracias porque gracias a ese proceso de acompañamiento que hemos tenido de ustedes, estamos aquí presentes, y también la prensa esta semana ha visibilizado el tema de refugiados. Vamos a contar después quiénes son y las instituciones, cuáles las instituciones que trabajan con refugiados y cuál es el tema en este caso particular. Gracias. Gracias Pedro, porque nos va a ayudar a echar un poco de luz en la situación, porque tengo que decir también esto. Hemos buscado las instituciones del Estado, pero como estamos hablando de instituciones ligadas a la Cancillería Nacional, Claro. hablamos de que tendríamos que hablar de este tema casi un mes antes y pedir con que copia del Papa. vengan, y son cuestiones casi eclesiásticas, ¿verdad? Sí. De poder contar con la presencia. Está el señor Gisifredo Guzmán también con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Toto, Felipe, Mariana. Sí, yo tengo 2 años acá en Paraguay. Vine por una oferta de trabajo. Vista la situación que estábamos viviendo en Venezuela, me siento bastante a gusto. Llegué al Paraguay y ya me enamoré. Es como un segundo amor. El amor primero de mi patria, Venezuela, y de mi segunda patria, Paraguay. Tu calidad en el país, digamos, por una oferta laboral se da tu llegada aquí a nuestro país. Sí, por una oferta laboral, trayendo toda mi documentación desde Venezuela y haciendo mi radicación completamente legal, una radicación permanente. Vamos a hablar también, Guzmán, de lo que significa la llegada como oportunidad laboral también para una comunidad venezolana que ha crecido en nuestro país en los últimos años, y que hemos tenido nosotros la oportunidad también de conocer a varias personas de la comunidad venezolana residente en nuestro país que han de hecho participado Sí. en nuestro programa. Está Leonardo Palencia también con nosotros. Vos sos vocero, Leonardo, de la comunidad venezolana en Paraguay. Sí, señor, muchas gracias por la bienvenida acá al programa. Estoy en Paraguay desde hace 4 años y medio y creo que tenemos el proyecto de la asociación desde junio del 2016, en la cual digamos que tenemos como fin o como objetivo orientar, asesorar a la comunidad venezolana que está acá en Paraguay y que está en Venezuela interesada en radicarse legalmente acá en Paraguay. Entonces, digamos que hemos ido tratando de acompañarlos en la medida de lo posible para que su proceso de transición migratoria sea lo más efectivo y acorde a lo que establece la ley paraguaya. Recordando también de que ustedes hacen un trabajo directamente como asociación con las personas y con las instituciones paraguayas, digamos, no a través de la embajada. Es correcto, es correcto. Bueno, Ah, que muy bien. finalmente Iniciativa ellos privada. ejercen, digamos, de alguna forma la representación Sí, de una los especie ciudadanos que vienen, ¿verdad? consulado. Vamos a hacer la primera pausa del programa. A la vuelta, Mariana ya levantó audazmente el dedo de la pregunta, así que ella va a arrancar. Vamos a hacer la pequeña pausa y ya volvemos.
segundo bloque del programa. Mariana, por favor. Adelante. Gracias, Toto. Para Leonardo, mencionaba justamente, digamos, bueno, y en la pausa nos dabas más detalles de lo que fue tu venida a Paraguay. El tema que surgió y por el cual nosotros decidimos, bueno, poner esto acá en discusión para que la audiencia también acompañe, era justamente el caso de estos deportistas, estos jóvenes venezolanos, como bien decía Toto. Yo pregunto, ¿por qué, digamos, por qué Paraguay? Es decir, ¿qué se da? ¿Cómo vieron ustedes? ¿Cómo se evalúa de afuera? ¿Por qué surge Paraguay como una alternativa? Pero en los dos escenarios, de aquel que viene, no sé si buscando una oportunidad económica, o ya el caso extremo de estos chicos que prácticamente están buscando esto, un refugio, una oportunidad de salir por la crisis que están viviendo justamente. O sea, ¿cuáles son los elementos que valoran y que vos consideras que son vistos en nuestro país? Bueno, generalmente un factor primordial, yo diría que es la parte hospitalaria, la hospitalidad del paraguayo, de la persona en ese país. Es un factor que el venezolano toma muy en cuenta, más que nada por la fama que también nosotros tuvimos en algún momento de ser hospitalarios con los extranjeros, muchos europeos que vivían de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que eso es un factor muy crítico para nosotros, ese nivel de aceptación o de hermandad que esperamos recibir, así como lo fuimos nosotros, o como lo fueron nuestros padres en aquel entonces. Otro factor es el costo de vida. Paraguay es un país que relativamente tiene un costo de vida muy bajo en comparación a muchos países de Sudamérica o muchas capitales como tal de Sudamérica. Y creo que el tercer factor serían las oportunidades para explotar, que creo y estoy con la convicción de que Paraguay tiene demasiado todavía por desarrollarse a nivel profesional. Hay muchísima falta de mano de obra calificada como para seguir contribuyendo con el desarrollo del país. Y lo vemos todos los días cuando nos preguntan por ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, electricistas, profesionales de muchos sectores, precisamente para ocupar plazas dentro del mercado paraguayo, por la necesidad que existe y por el crecimiento que está experimentando el país. Felipe. Sí, para Pedro, a ver si nos podés contar de la manera más simple posible para que todo el mundo entienda la diferencia entre migrante, alguien que está refugiado, las condiciones, los pros y los contras de cada situación, asilado, cómo se da, los requisitos para cumplir esos papeles, ¿verdad? Gracias. Pues el migrante sale de su país por una condición socioeconómica, busca mejorar sus condiciones de vida, y el refugiado puede ser que se percibe en su entorno un riesgo a su salud, a su integridad física, a su seguridad, a su libertad. Entonces, cualquier persona que sienta que está amenazada en su libertad, en su integridad física, abandona su país resguardando el principal valor, la vida. Entonces, mi persona, por ejemplo, tuvo que abandonar Bolivia en una situación crítica. Después, tal vez, si hay tiempo, vamos a compartir un poco. Tenía casi, por decir, mi cabeza tenía precio. Tuve que salir de manera anónima, porque en el cargo público que ejercía me tocó enfrentar a mafia organizada, a crimen organizado, trata de personas, corrupción institucionalizada. Entonces fue fuerte el accionar, tengo los respaldos para lo que digo, y el riesgo de la vida es alto. Entonces tuve que salir, porque yo sabía que esa noche iban a acabar con mi vida. Ya lo habían intentado 11 veces. Salí hacia Argentina, de manera anónima llegué hacia Paraguay. El Estado argentino detectó mi presencia, la inteligencia argentina en su país, y yo pedí pasar a Paraguay porque conocía el país de 20 años atrás. Hace 20 años atrás mi persona era religioso jesuita. En calidad de jesuita estuve aquí en Paraguay, entonces conocí el país, me gustó, y como dice, me enamoré del país. Me gusta estar entre tantas personas amables, generosas, tienen una cultura de hospitalidad muy alta, y eso quiero ponderar de manera positiva. Entonces, la diferencia es que uno está en riesgo, percibe ese riesgo. Es el refugiado. Es el refugiado. Mientras que la persona que sale de su país por una condición socioeconómica para mejorar sus condiciones de vida es migrante. Ahora, claro que obviamente el refugiado también migra, entonces es migrante, pero además es refugiado. Y para ese trámite me acerqué ante CONARE, el trámite duró más o menos un año. Verifican por su sistema propio de inteligencia, de seguridad, de policía, por todas las instancias,
que sea cierto lo que estoy afirmando. Entonces, una vez que tiene la certeza, el CONARE otorgó la condición de refugiado a mi persona, a mi esposa, a mis 3 hijos, 2 varones, una pequeña. Entonces, estamos viviendo en Paraguay toda la familia. ¿Qué incluye, si vale el término, incluye las condiciones de refugiado en materia de documentación? ¿Tienen el trámite acelerado para ser radicados en el país? ¿Hay un trámite especial? ¿No pueden ejercer algún tipo de cuestiones dentro del país, qué sé yo, con el tiempo, alguna cuestión política, opinión política y demás? No podemos emitir opinión política, por ejemplo, en este contexto actual no podemos hacerlo. Sin embargo, en el tema de documentación nos piden que presentemos lo que tenemos, se valida, no necesariamente se envía a la embajada porque sabemos que hay una ruptura con el Estado del cual sales. Entonces, el Estado paraguayo suple algunos trámites y en eso queremos ponderar el personal de CONARE, también de consulado, ha sido muy, de la Dirección de Asuntos Consulares en Paraguay ha sido muy ágil en esos puntos documentales. Claro, pues, para que la gente también tenga en cuenta, la persona que sale en una condición de migración, digamos, sale a través de todos los sistemas de control de su país, hace la salida y la entrada aquí, y las personas que salen en carácter refugiado y a veces asilados también, lo hacen casi fugándose para no ser detectados, digamos, en el sentido de, en tu caso, si salías por la frontera boliviana, eras atrapado en el mismo momento que salías, ¿verdad? Sí, claro. Entonces deberías escapar. No tanto atrapados, pero sí había riesgo para la seguridad física. Entonces, lo que le decía es que el refugiado puede entrar al país de manera ilegal. Si solicita la condición y se comprueba que hay un riesgo, se legaliza, se regulariza esa situación. Más creo que el migrante tiene mayor dificultad en ese punto. Claro. Sí. Tal vez nos pueden contar ellos. ¿Mariana? Sí, para Gisifredo, es verdad. Sí. Guzmán nomás. El señor Guzmán, le iba a Vámonos. llamar por el apellido, me parece un poco más cercano nomás. Cuando se habla de Venezuela acá, o las noticias que llegan, digamos, son bastante polémicas. De hecho, hay quienes afirman que definitivamente Venezuela está viviendo en dictadura. Algunos dicen que, bueno, algunas informaciones son manipuladas. No obstante, lo que se está viviendo, creo que varios tenemos, yo tengo conocimiento, digamos, testimonios personales de algunos venezolanos que básicamente piden auxilio para salir hoy. Hace unos días, no sé si fue hoy o en estos días, que uno de los candidatos a vicepresidente, en este caso Leo Rubín, de una corriente identificada con el régimen de Maduro, como lo es el Frente Guazú, decía, por ejemplo, es una crisis, pero no llega a ser una dictadura. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Venezuela a criterio, tuyo, de ambos que son venezolanos? ¿Qué es lo que sucede que hace que la gente esté queriendo huir? ¿Es una cuestión económica, como también en algún momento se dio en Paraguay, gente que buscó mejores oportunidades laborales, digamos, nada más? ¿O cuál es la situación a criterio de ustedes, que imagino que tienen un monitoreo permanente de lo que está sucediendo en su país? ¿Cuál es la realidad en Venezuela hoy? Bueno, Mariana, puedo contarte lo siguiente. Yo trabajaba en la segunda cadena de supermercados más grande de Venezuela y tenía a cargo una zona completa en todo lo que era seguridad y protección electrónica y seguridad física. Estamos hablando de 11 supermercados de un tamaño hiper, supermercados grandes. Y llegó un momento en que comenzamos a observar el control del gobierno dentro de la empresa privada a través de que comenzó una escasez de alimentos, una escasez generalizada. Estoy hablando del momento desde el punto de vista de empleado de esta empresa. Los militares comenzaron a tomar las empresas, la superintendencia que tenía que ver con el control de precios que estableció el gobierno, también comenzaron a tomar estas empresas y comenzó a establecerse controles para la adquisición de productos. Los productos de la cesta básica, productos de alimentación, se vendían a través del número de cédula. ¿Cómo era este sistema? Las personas cuyo número de cédula terminaba en 0 y 1 compraban los días lunes. Los que terminaban en 2 y 3 los días martes y así consecutivamente. Si el día lunes llegaba arroz y se acababa el arroz, al día siguiente los que les correspondían el 2, el 3, ya no podían comprar arroz, tenían que comprar lo que llegara. Imagínense un supermercado de acá de Paraguay, que haya una cola o una fila de personas que le dé una cuadra alrededor y que en el momento de comprar solamente puedan comprar un arroz de lo pequeño por persona. Y no porque no haya más producto en ese momento,
sino porque se reguló la cantidad de artículos de la cesta básica que podían llevar las personas a sus casas. Eso por poner un ejemplo. Pero esto viene de un trasfondo histórico más complejo. Cuando Hugo Chávez gana la presidencia, a través de medios populistas, comenzó a expropiar todas las empresas y todos los medios de producción privados, porque tenían que estar en manos de los trabajadores. Muchas de estas empresas dejaron de funcionar. Actualmente en Venezuela, de todas las empresas que producían harina de maíz, queda una sola privada. Todas las demás son propiedad del gobierno y no se consigue harina de maíz en ningún lado. Cuando se consigue con sobreprecio en los mercados negros o importada. Entonces, visto todo esto, viéndolo desde el punto de vista de la empresa con la que yo trabajaba, fue que yo tomé la decisión de emigrar. Y comencé a buscar diferentes opciones. Decidí por Paraguay, por una oferta de trabajo y por los índices de crecimiento sostenidos que tenía Paraguay durante los últimos 5 años. Mientras otros países subían y bajaban en su escala, claro, Paraguay se mantenía constante, una subida constante. Y eso me pareció muy atractivo. Comienzo a indagar un poco más y veo que para poder ejercer mi profesión necesitaba registrar toda una serie de documentación y obtener la cédula paraguaya. Entonces, me vengo con toda mi documentación, tramito mi admisión permanente, la cual me fue aprobada, tramito mi cédula y ya para ese momento estaba trabajando con la anterior empresa, los que me invitaron a venir a Paraguay, y comienzo a tener los beneficios, pues ya de ser un migrante establecido con la documentación completamente legal. El tema del cambio político en Venezuela, el tema del cambio social en Venezuela, porque ya cambió hasta el sistema educativo, fue reformado para poder entrenar a las personas a aceptar lo que está sucediendo. Indistintamente de que mi postura a nivel gremial sea no discriminación en cuanto a los venezolanos que estén acá, de cualquier postura política, yo debo reconocer que soy opositor completamente al sistema venezolano. Sin embargo, el estar acá en Paraguay me permitió ver otra cara de la situación. El estar en Paraguay me ayudó en gran medida a analizar el por qué venían sucediendo las cosas en Venezuela, la venda que muchas personas le pusieron en los ojos para poder aceptar lo que está sucediendo. Y a raíz de eso es que tomamos las acciones de comenzar a crear una asociación, ayudar a las personas que están llegando acá, ayudarlo con el tema de los trámites y documentos. El señor Leonardo es el presidente de la asociación, yo estoy dentro de la comisión social. Y es complicado, o sea, resolver una pregunta como la que tú me hacías de por qué el régimen, por qué el gobierno... ¿Qué pasa en Venezuela? Sí, qué pasa en Venezuela es algo complejo. Tendríamos que, como dice el amigo Naín Reyes, irnos hasta la historia antigua para poder regresar a lo que es Venezuela. Por lo menos 1950, por ahí. Por lo menos desde cuando empezó la decadencia de los partidos No políticos. obstante, es una respuesta porque yo creo que hay un sector totalmente. que minimiza, digamos. Claro, o sea, sí, como el si fuera hecho de- que no ocurre. Ahora, sé que que tenemos que ir sale a la como pausa. cualquiera que sale a buscar trabajo, ¿verdad? Claro, Otro país. sé que tenemos que ir a la pausa, pero Gisifredo, cuando decías que estar acá te ayudó, digamos, a entender la otra parte o parte del otro lado de esta película, ¿es porque es por algo que nosotros estamos viviendo acá como proceso o es por la gente venezolana que conociste acá y a través de conocer a esa persona sus historias? No, más bien porque cuando llegué acá a Paraguay comencé a analizar un poco la historia contemporánea reciente. Y estamos hablando del año 2010 al 2012, todas las cosas que sucedieron, que me inhibo de hablarlo porque no... Sí, se entiende. Sí. Pero era parte de lo que sucedió en Venezuela en el año 98 y 99, Claro. y que gracias a Dios y gracias a un grupo, no vamos a decir quiénes, se buscó la forma de solucionarlo de esa manera. Se encontró un freno, por lo menos por ahora. Se encontró un freno por ahora. En el caso paraguayo, claro. En el caso No, de en el caso Paraguay. paraguayo. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta el señor Por Felipe, favor. por favor. Pausa y ya volvemos. Por favor, Gracias, no le quiero robar señor más tiempo. Oscar González. Leonardo, Ya que- dentro de lo que Desde puedas contarnos sin que te comprometa, digamos, ¿verdad? ¿Cómo sobreviven los venezolanos
en el día a día, ¿verdad? ¿Y qué sienten cuando ven que en muchos países el régimen tiene simpatizantes o gente que le hace, digamos, el guiño, ¿verdad? O cómplices, ¿verdad? Cuando hablas de los venezolanos, ¿te hablas de los venezolanos acá o en Venezuela como tal? Los de acá, si querés, porque luego tenés Y personalmente te comento que vivimos una dualidad de emociones acá. Por una parte tenemos una satisfacción de ser acogidos en un país ampliamente hospitalario. No gozamos de una xenofobia o un rechazo de parte de la comunidad paraguaya. Hay muchas oportunidades, como le comentaba Mariana, para explotar acá a nivel laboral o profesional. Pero a su vez también vivimos una melancolía, una tristeza por nuestra familia que todavía está allá en Venezuela. Sabemos la situación en la que viven, la situación precaria, sabemos las carencias que tienen. Muchos acá, inclusive de nuestros ahorros, enviamos dinero a Venezuela para ayudarles, para contribuir, porque sabemos que los ingresos que ellos generan allá no alcanzan para poder tener un nivel de vida digno, vamos a llamarlo así. Entonces, digamos que es una dualidad lo que vivimos los venezolanos que estamos acá, y allá, digamos que también vive una dualidad, pero de esperanza y a la vez como de tristeza, porque por más que, pues, de alguna forma quieres salir del país para tener un mejor nivel de calidad de vida, pero a la vez también te sientes triste de cómo el país ha caído en una situación tan drástica, al punto de tener carencias en el día a día que te impiden desarrollar tu vida como cualquier persona en otras partes del mundo. Mucho se habló, Leonardo, de la migración como tal, y lo decía Mariana. Nosotros tenemos un gran número de personas que migraron de Paraguay y formaron grandes comunidades, no tantas como la región, por una cuestión de número simplemente, de habitantes, pero España, Estados Unidos, algunos puntos más en Europa, Buenos Alemania, Buenos Aires, ni qué decir, una comunidad súper amplia, de personas que estaban en un determinado sector, digamos, de la sociedad, con una condición socioeconómica puntual también, y fueron partiendo. Llegó el momento que también personas que tenían otro nivel de vida, pero comenzaron a ver cómo las oportunidades se iban agotando, también migraron. ¿Qué tipo de personas es la que migra hoy de Venezuela? Era muy parecida al paraguayo que iba del campo a la ciudad y de aquí a otro punto. Una migración más económica, claro, digamos, que política. Exiliados económicos se le puso incluso el nombre en algún momento, o ya son personas que ven de otra forma la calidad de vida. Pues estamos hablando, en el caso de ustedes dos y de Nagen, que yo lo conozco, son 3 profesionales que han llegado a un nivel de profesión incluso dentro de su país que les hacía tener una vida buena, ¿verdad? Y cada uno definirá qué es buena o mala para cada uno, ¿verdad? Sí, bueno, particularmente en mi opinión, creo que en Venezuela la migración se dio por clase, vamos a llamarlo así. Creo que la clase alta, al ver los cambios que existían en el gobierno, digamos que ya tiene una visión de lo que es el país o cómo venía el país. Entonces digamos que ellos fueron los primeros que tomaron la posta de emigrar. Luego le siguió la clase media, que generalmente son todos los profesionales en gran parte. Y por último, que es la generación que estamos recibiendo ahora en todas partes del mundo, son aquellas personas que tienen carencias y que ya sus necesidades van por acceso a alimentos, acceso a medicamentos, seguridad, el resguardo de su integridad física como tal. Ya no estamos hablando de personas que de repente no pueden ejercer o están ejerciendo pero ganan poco, o no tienen no se pueden establecer una proyección de vida porque el país tiene limitantes en cuanto a su desarrollo, a su crecimiento personal y profesional. Y sí, ese es más o menos esa es la tendencia, cómo ha ido la migración en Venezuela actualmente. O sea, te puedo hablar de que antes generalmente el perfil del migrante era una persona profesional, preparada, formada como para insertarse automáticamente en el mercado paraguayo o internacional, pero ahora digamos que la tendencia es de que todos los perfiles habidos y por haber están saliendo de Venezuela ya por una situación de carencia de cosas esenciales. Como ¿Tienen algunos, perdón, Toto, ¿tienen algunos números estimativos de cuánta gente salió en todo este tema? Este tiempo, perdón. En cuanto a Venezuela completamente no te sabríamos decir, o sea, internacionalmente, pero sí en Paraguay. Últimamente, para enero, estaban 900, casi 1000 personas acá. Casi 1000 personas ya acá. Sí, pero eso, en estos meses ya han entrado más de 200 personas. Otra vez. O sea, el crecimiento acá es, nosotros manejamos páginas en Facebook, redes sociales, y no te puedes imaginar la cantidad de personas que todo el tiempo están consultando. Y condiciones, son las mismas cómo carencias, claro, las mismas ambiente. situaciones que vemos, y constantemente estamos tratando de
en lo humanamente posible orientarles como para que no hagan una migración responsable y no cometan errores en el camino, ¿verdad? De repente pasar carencias o necesidades acá, porque lamentablemente tampoco tenemos nosotros acá unos recursos como para poder brindarles a todos una el garantía apoyo. de conseguir trabajo. Exactamente. Dentro de lo que cabe tratamos de, digamos que redes, porque Paraguay es un país de amiguismo, vamos a llamarlo así, donde existe la posibilidad de conectarse, de interconectarse y logramos insertar a varios. Pero lamentablemente no podemos tampoco, no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener como para poder ayudar a todas esas personas que quieren venir a Paraguay. Ustedes, perdón, tuvieron ya, quiero conectar un poco con el caso de los estudiantes, que es lo más reciente, tuvieron ya intervención en este caso de estos jóvenes deportistas, de rugby que están pidiendo. Yo entiendo que ellos piden refugio como una cuestión de expresión, pero no sé si sea realmente la figura que corresponda o si tendrán que hacer en realidad una migración nomás y no necesariamente un procedimiento de refugiados quizás, pero ellos, digamos, buscan refugio, es lo que dicen, por lo menos lo que dijeron los voceros del club de rugby. ¿Ustedes tuvieron ya intervención? ¿Van a interiorizarse del caso? ¿Cómo está eso? Y nosotros tuvimos un acercamiento, no directamente con ellos por la situación de vulnerabilidad que ellos presentan, ¿ok? Sin embargo, podemos constatar que ellos están bien, las personas que les han acogido han sido maravillosamente espectaculares, los chicos están íntegramente bien, tienen acceso a alimentos, a una buena estadía, no presentan carencias como tal. Obviamente que sí venían con una situación económica o social de Venezuela, pero acá en Paraguay, dentro de lo que cabe, han estado en buenas condiciones, vamos a llamarlo así. Precisamente quiero destacar la recepción que han tenido favorable de muchas instituciones. Nosotros como red nos hemos organizado, ellos están organizados como Asociación de Venezolanos, nosotros como Red de Migrantes y Refugiados firmamos un convenio que está vigente y estamos tratando de ayudar a las personas más vulnerables. En este caso nos alegramos que ellos hayan podido lograr apoyo, han podido canalizar. Sin embargo, hay casos también que tenemos, por ejemplo, el refugiado tiene un protocolo de trato, no es simplemente ir y publicar los nombres y decir la persona, sino hay un protocolo de procedimiento. Por eso nos alegramos, felicitamos a tantas instituciones que se han manifestado favorables. Ojalá fuera siempre así, nos ponderamos que siga siendo así porque hay casos muy vulnerables que están llegando, que tenemos en carpeta atenciones todavía a realizar. Por eso la red escalabriniana se reunió en Brasil, los jesuitas en Panamá, muchas redes con las que trabajamos se están reuniendo en Sudamérica para tratar el caso venezolano. También aquí en Paraguay nos hemos organizado porque estamos haciendo trabajo disperso, Semillas para la Democracia, otras instancias como Círculo Intercultural. Sin embargo, nos unimos en un grupo llamado Red de Migrantes Protagonistas. Y en ese sentido estamos uniendo esfuerzos desde la cooperación internacional y también la cooperación local para atender los casos más vulnerables. En general podríamos decir que se está atendiendo personas que son de África, que escapan de la violencia religiosa, Estado Islámico, Boko Haram, y están siendo cooperados en la medida de lo posible. Hay otra migración también vulnerable a la venezolana, casos de inserción laboral están también apoyando, un grupo muy ponderado, los voluntarios de San Ignacio, los papás del Colegio Cristo Rey. Felicidades y les felicito por el apoyo que hacen a varios refugiados y migrantes. Así estamos organizando para que el esfuerzo común vaya a ayudar especialmente a la persona más vulnerable. Cuando tiene apoyo, cuando está bien, nos alegramos. Sin embargo, hay casos extremadamente vulnerables. ¿Y en qué atendemos? Tal vez es muy poco, pero atención en hospedaje, unos días hasta que se pueda encontrar un lugar más acorde a la condición, alimentación, le llamamos el trabajo de primer impacto. En eso estamos ahora y la gente nos hace llegar la ropa, alimento, les agradecemos por esa colaboración. Pedro, ¿qué tan preparados estábamos, no solamente a nivel de instituciones que digamos tienen un protocolo y una estructura legal y que eso se puede ir incluso ajustando con el tiempo para la agilidad y que no sea tan burocrático, sobre todo personas que vienen con una urgencia de poder hacer que la cuestión camine. Pero socialmente, ¿qué tan preparados estábamos para la migración? Y ni que hablar de refugiados y otro tipo de condiciones de personas que llegan. ¿A qué me refiero? Fue hasta motivo periodístico en su momento un grupo de ciudadanos africanos caminando en el centro de Asunción, eran prácticamente 12 o 13,
y gente que llamaba a la radio, colegas que consultaban, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué están? ¿De dónde son? Llaman la atención, ¿a qué corresponde? Y eran estudiantes que venían a una universidad en particular. Pero esos son casos de personas que, digamos, vienen a estudiar y que tienen algunas condiciones. Pero aquellos que llegan a nuestro país, pasando a pie frontera, llegando de 2 o 3 países hasta aquí, o de manera desesperada incluso de Asia y otros puntos del mundo también, ¿cuál es la condición que ellos encuentran socialmente para alguien que los guíe hasta organizaciones como ustedes, por ejemplo? Ellos nos encuentran a través de las redes, ellos encuentran a través de Pastoral Social, o el colegio, o Semillas para la Democracia, o los religiosos jesuitas o escalabrinianos, la hermana Ceni, que es muy conocida en el tema de migración. Entonces, a través de ellos canalizan las personas, nosotros podemos ver, y ahora estamos más abocados en consolidar la red, porque el tema venezolano no solamente que no se está atendiendo, sino que va a empeorar la emergencia humanitaria. Por eso es que estamos superados tanto las organizaciones estatales como las organizaciones de la sociedad civil por el tema venezolano, comunicándonos con Agnaldo, por ejemplo, que responde a la red en Brasil. Roraima está súper saturado en Brasil, no saben dónde dormir, duermen en las calles, y ellos están pasando a Paraguay. Ya tenemos varios casos que hemos podido atender, acompañar, y en ese proceso de acompañamiento, quienes nos ayudan son ustedes. Gracias por haber hecho llegar a la red algo de ropa, algo de comida imperecedera, de manera tal vez no grande, pero paso a paso estamos tratando de atender a la emergencia humanitaria que se presentó en Sudamérica, en el continente. Mariana o Felipe, ¿verdad? Sí, Mariana. Vamos. Para el señor Guzmán, bueno, quiero conectar otra vez lo que decía Pepe, lo que hablábamos contigo hace un rato. Vos decías que habías visto justamente algunas señales, digamos, o que pudiste ver en Paraguay. Yo interpreté de esta forma, que en Paraguay, en un periodo de gobierno puntual, se estaban dando algunas señales de lo que en algún momento sucedió en Venezuela, creo que, bueno, allá por el 90, digamos. No sé si dentro de lo que puedas, o hacer un análisis, sé que es difícil hacer un análisis político, pero dentro de lo que puedas, ¿qué a vos te llamó la atención o qué fue alguno de esos elementos que vos dijiste, mira, esto sucedió allá y yo no me di cuenta? O sea, ¿qué elementos para vos fueron así clarificados, por lo menos algunos de ellos? Sí, a partir de que gana Hugo Chávez la presidencia de Venezuela, hubo un acercamiento más fuerte hacia los sectores sociales más deprimidos. Se creó una red de salud, una red de educación, una red deportiva, se comenzó a crear un sistema que se llamaba Fondo Único Social, y comenzaron a establecer como ayudas a la población que tenía las carencias. A raíz de eso se conformaron unos círculos bolivarianos, y después de los círculos bolivarianos, que eran formas sociales dentro de las comunidades, dentro de los barrios, se convirtieron en lo que actualmente son los colectivos. Cuando hablamos de colectivos en Paraguay nos referimos a un autobús, a un transporte. Cuando hablamos de colectivos en Venezuela nos referimos a un grupo de personas afectos al gobierno, muchos de ellos armados y que defienden la revolución. No importa con las consecuencias que ocurran, la defienden con sangre. Entonces, cuando hago la comparación con el Paraguay, me doy cuenta que hubo un momento de la historia reciente donde se establecen mejoras en la salud, en la educación, atención a los más desposeídos, pero más atrás se estaban conformando redes también en los barrios. No sé si esas redes en estos momentos sean parte de la situación que ocurre en el norte, no lo sé, desconozco, pero son similares las condiciones en aquel momento a cuando se atacó lo que estaba sucediendo, creo que fue por el Congreso que lo atacó en aquel momento. Esa es en líneas generales lo que puedo comentar. A mí me pega por lo menos, o sea, visto cómo te ve alguien desde afuera, sobre todo alguien del lugar que ya lo vivió, ¿verdad? Claro, y que se dio cuenta cuando se volvió a repetir, no, digamos, cuando veía los mismos síntomas, ¿verdad? Similares por lo menos. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto. Uno tiene que entender que nosotros tenemos realidades y vivimos también en muchos de esos sectores que ustedes nombraban, en emergencias, ¿verdad? En emergencia alimenticia, de soluciones de hogares,
y dentro de nuestra realidad también, hoy tenemos que compartir la realidad de mucha gente que viene de afuera a buscar algo de refugio, de solución, de un mejor pasar, de una mejor realidad. Así que ponemos también a disposición de ustedes, de las distintas comunidades, este espacio, porque ya ha pasado con personas que llegaron de Siria hace muy poco tiempo también, pero que encontraron, digamos, ya una comunidad mucho más establecida en el tiempo. Así que Pedro, Sigifredo y Leonardo también, cuando quieran, este espacio está a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Toto. Gracias por venir. Gracias, Mariana. Muchas gracias por Nos contarnos. vamos a seguir contando su estas historia, historias, por supuesto, porque nuestra condición favorable económicamente hace que nos comencemos a convertir en un punto también donde van a comenzar a, y vale la redundancia, a converger muchas culturas, muchas naciones, y eso, más allá de poder fragmentarnos, debería fortalecernos, unirnos, y este es el momento intercultural del Paraguay de aprender de estas experiencias también que nos mencionaba. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí y ya volvemos. Bueno, nos estamos... ¿Por qué sos mala con la gente del Leo? No tenés que ser así. No. Bueno, clarísimo, ¿eh? Clarísimo el mensaje, digamos, No, sí. al final y la pregunta es una realidad. Qué increíble cuando uno puede hacer miles de análisis políticos, sociales, económicos, así súper elaborados, y tiene en cuenta alguien su historia desde muy cercana, y parece que te muestra el gran ejemplo, ¿verdad? Pero no quiero quedar como un mensaje hasta casi, digamos, espiritual ni demás de nada, pero qué fuerte cuando uno escucha cuestiones que para nosotros son absolutamente normales, como nos decía Mariana, ir a un supermercado, Claro. que en el momento no poder hacerlo, digamos, Claro, o entre sea, yo las ahora cuestiones, recibí un ¿verdad? mensaje, falta tal cosa, pasar por el súper, imagínate, o sea, como una cuestión libre. Claro. Imagínate el día que te cercenen o que te digan, este es el día que puedes comprar toca y hoy. hasta un arroz. Claro. Sin Claro, duda, o sea, y que nos algo hace que no entender también la dimensionamos. realidad de muchos de los que hoy viven en nuestro país y que también pasan por esa situación, por una cuestión económica, ¿verdad? Así que, bueno, importante lo que hemos vivido hoy. Y bueno, nada, éxitos al Ciclón de Barrio Obrero, que ahora va a estar jugando también. Pero se ¡Vamos, viene, por Gremio! supuesto, el mejor noticiero del país con... Creo que por eso Carlos está y acá con Elías. Cristina. Vamos, Para Gremio. mañana. Vamos a- Vamos, Gremio. Vamos, Gremio. Vamos, Cerro. Chao, chao. Vamos, Gremio, caramba.